El susurro del viento. En un pequeño pueblo llamado Elmsbod, situado entre colinas verdes y vastos campos de flores silvestres, la vida transcurría con un ritmo apacible. Era un lugar donde todos se conocían, donde el sonido de las risas de los niños resonaba en las calles y donde las historias se contaban de generación en generación. Sin embargo, había algo peculiar en Elmsbod. El viento que soplaba a través de sus campos parecía llevar consigo secretos y susurros de tiempos pasados. Entre los habitantes de Elmsbod, había una joven llamada Valeria. Desde pequeña, Valeria había sentido una conexión especial con el viento. Cuando corría por los campos, podía escuchar un suave murmullo que la llamaba, como si las brisas le contaran historias olvidadas. Su abuela, una mujer sabia y respetada en el pueblo, solía decirle: «El viento es el guardián de nuestras historias, Valeria. Escucha con atención, y te revelará sus secretos». A medida que crecía, Valeria se convirtió en una joven curiosa y soñadora. Pasaba horas explorando los campos y los bosques cercanos, buscando el origen de aquellos susurros. A menudo se sentaba en la cima de una colina, cerraba los ojos y dejaba que el viento acariciara su rostro, tratando de descifrar el mensaje que traía. Sin embargo, a pesar de su dedicación, nunca logró comprender del todo lo que el viento intentaba decirle. Un día, mientras paseaba por el bosque, Valeria encontró un antiguo árbol de roble, cuyas ramas se extendían como brazos hacia el cielo. Al acercarse, notó algo brillante entre las raíces. Con curiosidad, se agachó y descubrió un pequeño medallón de plata, adornado con intrincados grabados. Al tocarlo, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era como si el medallón estuviera conectado con el viento mismo. Intrigada, Valeria llevó el medallón a casa. Esa noche, mientras lo sostenía en su mano, sintió que el viento soplaba más fuerte que nunca. Decidida a descubrir su significado, salió al patio y levantó el medallón hacia el cielo. En ese momento, el viento pareció intensificarse, y una voz suave, casi imperceptible, susurró su nombre: Valeria. Asustada pero emocionada, Valeria escuchó atentamente. Eres la elegida para desvelar los secretos del viento. Debes seguir el llamado que te guía. La voz se desvaneció, pero Valeria sabía que debía seguir su intuición. Al día siguiente, decidió que emprendería un viaje para descubrir el significado de aquellos susurros. Con el medallón colgado al cuello, Valeria se despidió de su familia y amigos. El viento parecía empujarla hacia adelante, como si la guiara por el camino correcto. Caminó durante horas, siguiendo senderos que nunca había explorado, hasta que llegó a un claro en el bosque. Allí, encontró un grupo de ancianos reunidos alrededor de una fogata. Los ancianos eran conocidos en Elmsbod por su sabiduría y conocimiento de las tradiciones. Al ver a Valeria, uno de ellos, el anciano Elías, sonrió y dijo: «Has llegado en el momento justo, joven. El viento ha hablado contigo, ¿verdad?». Valeria asintió, sorprendida de que supieran sobre su conexión con el viento. Elías la invitó a unirse a ellos en la fogata. «El viento es un mensajero de historias antiguas», explicó. «Nos habla de nuestros antepasados, de sus sueños y anhelos. Si estás dispuesta a escuchar, te revelará su sabiduría». Valeria se sintió emocionada y, durante la noche, los ancianos compartieron relatos sobre el viento y su poder. Cada historia era un eco de tiempos pasados, y Valeria se dio cuenta de que el viento había sido testigo de momentos cruciales en la historia de Elmsbod. Al amanecer, Elías le dijo: «El medallón que llevas es un símbolo de tu conexión con el viento. Si deseas descubrir sus secretos, debes emprender un viaje hacia la montaña más alta de la región, donde se dice que el viento habla con mayor claridad». Valeria sintió que era el momento adecuado para seguir el consejo de Elías. Después de agradecer a los ancianos, se despidió y se dirigió hacia la montaña. A medida que ascendía, el viento se volvía más fuerte, y con cada paso, sentía que se acercaba a la verdad que había estado buscando. Al llegar a la cima, Valeria se encontró en un lugar mágico. Las nubes flotaban a su alrededor, y el cielo parecía más cerca que nunca. Se sentó en una roca y cerró los ojos, dejando que el viento la envolviera. En ese momento, sintió que el medallón vibraba, y una vez más, la voz del viento susurró su nombre. «Valeria, has llegado lejos.
Escucha atentamente, porque te revelaré los secretos que has buscado. La voz continuó, contándole sobre la historia de Elmsbo, sobre los sacrificios de sus antepasados y los sueños que habían dejado atrás. Valeria sentía que cada palabra resonaba en su corazón, como si el viento le estuviera mostrando el camino hacia su propio propósito. Mientras escuchaba, Valeria comenzó a entender que su conexión con el viento no era solo un regalo, sino también una responsabilidad. Debía compartir lo que había aprendido con su comunidad y ayudar a preservar las tradiciones que habían sido olvidadas. Con renovada determinación, prometió al viento que haría todo lo posible para honrar su legado. Al regresar a Elmsbo, Valeria se sintió diferente. Sabía que debía actuar y que el viento la había elegido para ser su portavoz. Comenzó a organizar reuniones en el pueblo, donde compartía las historias que había escuchado. Los habitantes de Elmsbo se sentaban en círculo, escuchando con atención mientras Valeria les contaba sobre sus antepasados y la conexión que tenían con el viento. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una figura central en la comunidad. Organizó festivales en honor al viento, donde la gente se reunía para celebrar sus tradiciones. Había música, danzas y relatos que resonaban en el aire, creando un ambiente de alegría y unidad. El viento parecía sonreír, llevando consigo las risas y los susurros de la comunidad. Sin embargo, a pesar de su éxito, Valeria sentía que había más por descubrir. El viento seguía hablándole, guiándola hacia nuevas aventuras. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un viejo mapa que había pertenecido a su abuelo. El mapa mostraba un camino que conducía a un lugar desconocido, marcado por un símbolo que se parecía al medallón. Intrigada, Valeria decidió investigar. Se preparó para un nuevo viaje, llevando consigo el medallón y el mapa. Al día siguiente, se despidió de su familia y amigos, prometiendo regresar con más historias. El viento la acompañó, soplando suavemente a su alrededor mientras caminaba por el sendero indicado en el mapa. A medida que avanzaba, Valeria se encontró con paisajes impresionantes, ríos cristalinos, bosques densos y montañas majestuosas. Cada paso la acercaba más a su destino. Después de días de viaje, llegó a un valle oculto, donde se alzaba una antigua fortaleza, cubierta de hiedra y flores silvestres. Al entrar en la fortaleza, Valeria sintió que el viento soplaba con fuerza. Era como si el lugar estuviera vivo, lleno de historias esperando ser contadas. Mientras exploraba, descubrió habitaciones llenas de artefactos antiguos, herramientas, instrumentos musicales y objetos decorativos que reflejaban la cultura de la civilización que había habitado ese lugar. En una de las habitaciones, encontró un mural que representaba a personas danzando y celebrando bajo el viento. Valeria se dio cuenta de que esa civilización también había tenido una conexión profunda con el viento, al igual que su pueblo. El mural parecía contar la historia de cómo el viento había influido en sus vidas, guiándolos en sus momentos de alegría y tristeza. Con el corazón lleno de emoción, Valeria tomó notas y dibujó los símbolos que había encontrado. Sabía que debía llevar esa historia de regreso a Elmsbo y compartirla con su comunidad. Antes de salir de la fortaleza, sintió una fuerte brisa que la envolvía, como si el viento la estuviera agradeciendo por haber descubierto sus secretos. Al regresar a Elmsbo, Valeria organizó una gran reunión para compartir lo que había aprendido. La plaza del pueblo se llenó de gente ansiosa por escuchar sus relatos. Valeria habló sobre la fortaleza, el mural y la conexión que esa civilización había tenido con el viento. Los habitantes escuchaban con asombro, sintiendo que el viento les hablaba a través de las palabras de Valeria. Debemos honrar nuestras raíces y aprender de las historias que nos han llegado, dijo Valeria con pasión. El viento es un recordatorio de que estamos conectados con aquellos que nos precedieron. Sus sueños y anhelos viven en nosotros. A medida que las palabras de Valeria resonaban en el aire, el viento sopló suavemente, como si estuviera aprobando su mensaje. La comunidad se unió en un abrazo de unidad, prometiendo preservar las tradiciones y honrar la historia que compartían. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una líder reconocida en Elmsbo. Su amor por el viento y las historias de sus antepasados inspiraron a muchos a explorar sus propias raíces. Organizó talleres donde la gente podía aprender sobre la historia del pueblo, la importancia de la tradición y la conexión con la naturaleza.
Los festivales en honor al viento se convirtieron en eventos esperados cada año. Había danzas, música y narraciones que llenaban el aire de alegría. Valeria se dio cuenta de que el viento no solo era un mensajero de historias, sino también un símbolo de esperanza y renovación. Sin embargo, a pesar de su éxito, Valeria sentía que su viaje aún no había terminado. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con una anciana que parecía perdida. La mujer tenía una mirada sabia y profunda, y Valeria sintió una conexión instantánea con ella. ¿Eres tú quien escucha al viento?, preguntó la anciana con una voz suave. Valeria asintió, sintiendo que había encontrado a alguien que comprendía su relación con el viento. La anciana sonrió y le dijo: «He estado esperando a alguien como tú. El viento me ha hablado de ti». Intrigada, Valeria se sentó junto a la anciana y comenzaron a charlar. La mujer le contó sobre su propia conexión con el viento y las historias que había escuchado a lo largo de su vida. Valeria se dio cuenta de que había mucho más por aprender, y la anciana se ofreció a guiarla en su búsqueda. Juntas, comenzaron a explorar el bosque y las montañas, buscando lugares donde el viento había dejado su huella. Valeria aprendió sobre las plantas, los animales y los ciclos de la naturaleza. La anciana le enseñó a escuchar el viento de una manera más profunda, a entender sus susurros y a conectarse con el mundo que la rodeaba. A medida que pasaba el tiempo, Valeria se dio cuenta de que su conexión con el viento había evolucionado. Ya no solo era un mensajero de historias, sino también una guía en su vida. Aprendió a confiar en su intuición y a seguir el llamado del viento, que la llevaba hacia nuevas aventuras. Un día, mientras caminaban por un sendero, la anciana le dijo: «Valeria, ha llegado el momento de que compartas todo lo que has aprendido. El viento necesita que lleve su mensaje más allá de Elmsborg». Valeria sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Estaba lista para dar ese paso? Con el apoyo de la anciana, Valeria decidió organizar un gran evento en Elmsborg donde invitaría a personas de otros pueblos a unirse a la celebración del viento. Quería compartir las historias que había aprendido y la importancia de la conexión con la naturaleza. El día del evento, la plaza del pueblo se llenó de gente de diferentes lugares. Valeria se sintió abrumada por la multitud, pero también emocionada. Comenzó a hablar sobre el viento, las historias de sus antepasados y la conexión que todos compartían con la naturaleza. La gente escuchaba con atención, y Valeria sintió que el viento la respaldaba. A medida que avanzaba el día, hubo danzas, música y relatos que resonaban en el aire. Valeria se dio cuenta de que el viento había llevado su mensaje a más corazones de los que había imaginado. La comunidad se unió en un abrazo de unidad, celebrando su conexión con el viento y entre sí. Al final del evento, Valeria se sintió realizada. Había cumplido su misión de compartir las historias del viento y de su pueblo. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. La anciana se acercó a ella y le dijo: «Has hecho un gran trabajo, Valeria. Pero ahora es tu turno de seguir explorando. El viento tiene más secretos que revelarte». Con esas palabras, Valeria sintió un nuevo impulso. Sabía que había mucho más por descubrir y que su conexión con el viento la llevaría a nuevas aventuras. Con el medallón colgado al cuello y el eco de las historias resonando en su corazón, se despidió de su comunidad, lista para seguir el llamado del viento. Así, Valeria continuó su viaje, explorando nuevos lugares y compartiendo las historias que el viento le revelaba. Se convirtió en una viajera, una narradora de historias que llevaba el mensaje del viento a cada rincón del mundo. Cada lugar que visitaba, cada persona que conocía, se convertía en parte de su historia, y el viento seguía soplando a su favor, guiándola en su camino. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de que el verdadero poder del viento no solo residía en los susurros de los antepasados, sino también en la capacidad de unir a las personas a través de las historias. Y así, su viaje se convirtió en una celebración de la vida, donde el viento seguía siendo el guardián de las historias, llevándolas de un corazón a otro, creando un lazo invisible entre todos los que lo escuchaban.